El día de hoy veremos la generación de números aleatorios con distribución uniforme, que tiene dos formas de presentarse, una de forma discreta y otra de forma continua. Vamos a trabajar con ambas, así que hay que poner atención. El video está dividido en dos partes. En la primera vamos a trabajar con la discreta y en la segunda vamos a trabajar con esta que es la continua. ¿Sí? Por lo tanto, aunque el tema general es el de simulación, los subtemas que trataremos durante este video es la generación de números aleatorios con distribución discreta y generación de números aleatorios con distribución continua. La distribución uniforme tiene una forma de p de x igual a 1 sobre n, que quiere decir que es una constante, en donde el valor 1 sobre n indica el número de elementos que constituyen la distribución. Por ejemplo, aquí nos dicen que es de 2 a 11, por lo tanto, si tú contabilizas, los elementos son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, 10 elementos que involucran desde el número 2 hasta el número 11, tomando en cuenta solo los enteros. Por lo tanto, la probabilidad será 1 entre 10 para esta situación. Su gráfica implicaría que como la probabilidad para cada uno de ellos es de 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque son 10 elementos. Volvamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Por lo tanto, la probabilidad dada para cada uno de ellos es de 1/10. Su gráfico, pues entonces indicaría un conjunto de barras, 10 en total, que involucrarían o que indicarían 1 sobre 10. Esta es la distribución uniforme en este intervalo. Obviamente el intervalo puede variar, depende de la situación. En este caso contiene 10 elementos, podría contener 50 o 20 solamente. El intervalo podría comenzar en 2, o podría comenzar en 10, o podría comenzar en 7, depende de la situación. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Ahora pasemos al procedimiento estándar para generar números aleatorios, en este caso con distribución uniforme. Lo primero que vamos a hacer es la tabla de probabilidad, y una vez realizada esta, vamos a pasar a la tabla generadora. Primero, hacemos la tabla de probabilidad. 1 sobre 10, en este caso vamos a hacerlo en decimales, que es 0.1. Al final de cuentas, esta segunda columna y tercera son lo mismo. Ahora, vamos a hacer el acumulado. Recuerden, este se pasa al principio, luego este más este y nos da 0.2, 0.2 más 0.1, 0.3, 0.3 más 0.1, 0.4 y así sucesivamente. Por lo tanto, esta tabla es llamada acumulado. Después del acumulado, vamos a hacer la tabla de rangos. Rangos implica que esto nos va a servir para evaluar o para poder comparar el número pseudoaleatorio que posteriormente generaremos. Así que en este caso lo que vamos a hacer es este valor, ¿sí?, del acumulado. Partimos desde 0, de 0 a 0.099, que implica, ¿sí?, menos 0.001. Recuerden, la razón es porque nuestra calculadora solo maneja 3 dígitos y vamos a manejar eso por cuestiones prácticas, así que este tipo de rangos nos sirven mucho, pero para el uso de la calculadora o los números generados con la calculadora. En el segundo, tomo el primero, que es 0.100, ¿sí?, y tomo a este segundo, que es el 0.2, le resto una milésima y me queda 0.199. Por lo tanto, el intervalo es este. En el siguiente sería de 0.2, que es este que está aquí, 0.200, a este que menos una milésima, que nos da 0.299. Y lo mismo voy haciendo con cada renglón. Por lo tanto, esto nos da la tabla de distribución de probabilidad. ¿Sí? Solamente que ya corregida y aumentada con el acumulado y con los rangos. Una vez que empiezo esto, voy a pasar a la tabla, ¿sí?, generadora. Esta segunda es la tabla generadora.
Estos números que están aquí los generé con mi calculadora con el comando random. Ahora, también lo puedo hacer con el comando aleatorio de Excel. Ahora, cualquier software o cualquier instrumento tecnológico como una calculadora te genera números pseudo aleatorios. Recuerden, la palabra pseudo aleatorio se refiere a números aleatorios o con propiedades de números aleatorios, pero generados con un algoritmo. Bien, vamos a ver cómo se interpreta. Entonces ya generé 10. Estos se supone que no me costaron nada porque al final de cuentas los generé con algún software. Ahora, lo primero que voy a hacer es interpretar el primer número. Lo ubico en los rangos y me queda que está entre 0 y .099, que es en este caso el .025. Por lo tanto, lo voy a evaluar como 2. Siguiente, vámonos con el siguiente número, .111. Lo evaluamos y está en este rango, por lo tanto lo voy a evaluar y lo voy a tomar como si fuera 3. A estos números que están a la derecha son valores generados, por lo tanto los podemos considerar como números o valores generados, ¿sí? De forma aleatoria. Siguiente, el 239 lo ubicamos y es por lo tanto el valor generado es 4. Siguiente, 468 y está en este intervalo o en este rango y nos da 6. Perfecto. Siguiente, 305 va a quedar en este intervalo y lo podemos considerar como 5. Muy bien. 334 queda igual en el siguiente y también lo consideramos como 5. 247 está en este y lo consideramos como 4. 711 estaría por acá abajo y lo consideramos como 9. 770 pues debe estar en el mismo rango, en el mismo intervalo y nos da 9. Y finalmente el 904 está en el último rango, en el último intervalo y ahí está el 11. Con esto, ¿sí? Podríamos hacerlo trabajando a mano. Podemos generar y comparar estos números pseudo aleatorios con la tabla y generar estos números o estos valores aleatorios con distribución uniforme. ¿Cómo lo haríamos con Excel? Primero que nada necesito generar esta tabla. Recuerden, estos números de aquí los generamos con fórmula o simplemente los escribimos. La probabilidad también la acomodamos como punto 1. El acumulado, es muy fácil hacer el acumulado con Excel, ya sea que lo escribas tú o que lo calcules con fórmula. Los rangos, en esto no me voy a meter, no son necesarios para nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos en esta segunda parte? El acumulado, simplemente lo copio y lo pego, ¿sí? Lo puedo pegar, en este caso estoy poniendo que lo pego como valores, con la única aclaración que el primer renglón, en la parte de arriba voy a poner el 0. Vamos a ver, ¿sí? Aquí está 0. En este caso me ahorré otro paso indicando que ahora esta columna de los valores, ¿sí? La pongo al lado del lado derecho del acumulado, ¿sí? Entendiendo que el primer valor debe coincidir con el 0. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a poder leer Excel de la forma adecuada. Por otro lado, en la parte izquierda voy formando la columna de los pseudo aleatorios. En este caso utilizo el comando aleatorio para generar números, ¿sí? Solo que Excel no los genera con 15 dígitos, 14 dígitos creo es. Los generamos. Listo. Recuerden, pongo el comando y simplemente con el mouse arrastro la fórmula. Ahora voy a utilizar el comando buscar B. El comando buscar B, ¿sí? Me pide el valor buscado, que va a ser el de la columna A, que está aquí, que estoy indicando con el señalador, con el apuntador. La matriz de la tabla, para esto sirve esto que estoy haciendo aquí o que acabo de hacer. Recuerden que el de la izquierda es el acumulado y el de la derecha son los valores, ¿sí? Nada más que el acumulado, a diferencia de lo que hacemos en otros puntos, incluye el 0, ¿sí? Y los valores están a la altura del 0. Es importante porque así los lee. Por lo tanto, si ustedes ven esta matriz o esta segunda ventanita que está aquí en la de diálogo,
está involucrando esta tabla que está en color amarillo. Ahora, la anclo con el signo de pesos y la razón es porque la voy a copiar hacia abajo y no quiero que se altere esta, que siempre tome esa tabla. El indicador de columnas es el valor que nos va a arrojar. ¿Qué quiere decir? Estas son dos columnas que se le señalamos, por lo tanto le estamos indicando que queremos que nos devuelva, ¿sí?, los valores de la segunda tabla, de la segunda columna, perdón. Por lo tanto, si tienen algún problema, mejor póngale 2 ahí nada más y listo. Una vez que ya hicimos esto, copiamos el valor y lo que va a estar haciendo la tabla es que toma este valor de la izquierda, lo coteja con esta tabla y verifica en qué rango quedó y nos devuelve el valor, ¿sí?, de la columna 2. ¿Qué es lo que haríamos o lo que hicimos con la tabla generadora comparándola con la tabla de distribución de probabilidad? Esto lo copiamos cuantas veces sea necesario, pero unas 30,000 serían lo suficiente. Lo segundo que hago, ya aquí acorté mucho los pasos, es que pongo estos valores que están acá, de nueva cuenta los copio, los pongo aquí y establezco el comando frecuencia. Recuerden, selecciono todos los que voy a buscar, toda esta área, con el comando frecuencia, yo lo llamo. Le pongo la columna en lo que los va a buscar, que es esta de datos, es esta B, toda esta, ahí va a buscar los valores, y los va a comparar contra la columna que yo le dé como grupos, o sea estos. ¿Qué va a hacer este comando? Va a buscar los números 2 y nos va a indicar cuántos hay, los números 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, le aprieto Shift Control Enter y lo que nos devuelve son cuántos números 2 encontró, cuántos 3, cuántos 4 y así sucesivamente. Con estos nuevos valores hago este gráfico en tablas, solo que el gráfico que me arroja Excel tiene el rango de la parte izquierda o las frecuencias, pues no desde 0, por lo tanto lo altero, ¿sí?, con el formato del eje, le pongo desde 0 y listo. Ya me deja esta gráfica. Edito, ¿sí?, con el botón derecho selecciono orígenes o datos, o origen de los datos, ¿sí?, le pongo editar etiquetas, pongo la columna donde están las etiquetas y simplemente corrige esa situación y ahora me pone desde 2 hasta el 11. Si se dan cuenta, esta es la original, ¿sí?, en donde simplemente graficó su distribución de probabilidad, y esta es los números generados y contabilizados. Por lo tanto, no nos va a dar lo mismo en todos ellos, pero aproximadamente todos tienen la misma frecuencia. Así se termina Ahora comenzaremos la segunda parte del problema. Seguiremos con distribución uniforme, solo que ahora desde el punto de vista de la distribución continua. Vamos a ver cómo se trata este tipo de problemas. La distribución uniforme para esta situación se basa en este tipo de función donde f de x es una constante dada por 1 sobre b menos a, que implica que son los límites inferior y superior de nuestro intervalo de validez. Su gráfica de la función en sí es una constante, pero recordando que esta gráfica es el eje vertical es llamado la densidad, mientras que el eje horizontal puede representar cualquier tipo de variable, personas, estatura, etcétera, etcétera. Bien, en este problema conciso, el límite superior es 11, el límite inferior es 2, por lo tanto, f de x valdría 1 sobre 9. De ahí viene que su gráfica sea simplemente una línea horizontal, ¿sí?, en donde está evaluada o está ¿sí?, choca con el eje el eje vertical en un noveno. Por lo tanto, en este caso, esta tabla no representa probabilidad, hay que tener mucho cuidado. En la tabla anterior representaba probabilidad, aquí representa algo que se llama densidad, que no es probabilidad. Simplemente para graficarla se hizo esta tabla a modo de tabulación,
como cuando graficamos una curva, como una parábola o algo así, en donde damos los valores de x y con ellos obtenemos los valores de f de x, en este caso llamada densidad. Bien, esta es la gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seguir el procedimiento estándar de los 6 pasos, que si recuerdan es graficar, ¿cómo se llama? Integral indefinida, área total, área parcial y así sucesivamente. Vamos con ese procedimiento. Bien, recordando que f de x es igual a 1 noveno, ¿sí? Aquí recuerden, esta es la parte real, o bueno, así se describe una función uniforme con distribución continua. Ahora se utilizan los intervalos de validez y se calcula. Lo primero que vamos a hacer es calcular la integral indefinida de esta función, entendiendo que la integral está dada por f mayúscula de x igual a la integral de 1 sobre 9 de x. La constante, que es un noveno, sale de la integral y no hay integral más fácil que la integral de dx, que viene siendo x, más una constante. Por lo tanto, ya tenemos la integral indefinida. Lo que nos falta pues es hacer el paso 2. El paso 2 está dado por el área total. El área total está definida como la integral definida de entre 2 y 11, que es el intervalo total, o los límites en el intervalo de validez, ¿sí? Que nos va a dar esta cantidad. Ya no tengo que volver a hacer la integral, simplemente lo que hago es que pongo la integral indefinida con una resta, que es para evaluar la integral. En la de la izquierda pongo el límite superior y en esta parte de la derecha pongo el límite ¿cómo se llama? Inferior. Así que es lo que hacemos, fíjense, 1 noveno por 11, que es el límite superior, menos 1 noveno por 2, que es el límite inferior. Desarrollo y me queda 11 novenos menos 2 novenos, lo cual es 9 novenos, que nos va a dar 1. Por lo tanto, el área total es 1. Nos quedamos con esto. El área parcial se desarrolla igual que el área total, solo que el límite superior es R, no el límite 11. Por lo tanto, volvemos a evaluar 1 noveno de x menos 1 noveno de x, pero ahora uno evaluado en el límite superior, que es R, y el otro evaluado en el límite inferior, que es 2. Por lo tanto, me queda R sobre 9 menos 2 sobre 9. Como los dos están sobre 9, que es el denominador común, R menos 2. Listo. Ya tenemos ahora el siguiente paso, que va a ser el cálculo del área relativa. El área relativa va a estar dada por el área parcial entre el área total. Ahora el área relativa va a estar como igual a R menos 2, ¿sí?, entre 9. ¿Por qué? Porque el área total es 1, así que cualquier valor dividido entre 1 nos da el mismo. Ahora lo que sigue es despejar R. Despejamos R y lo primero que hacemos es que este 9 pasa para acá multiplicando y nos queda R menos 2. Este menos 2 pasa del otro lado sumando y finalmente nos queda lo que llamamos la función generadora. El paso 6 simplemente generar con esta función los números aleatorios deseados. Ahora, con esta función vamos a generar valores aleatorios. Lo primero que hacemos es que generamos la tabla que se llama tabla generadora, en donde la primera columna son pseudoaleatorios, números generados con una calculadora o una computadora, ¿sí? Solo que los dos primeros, el 0 y el 1, se les llaman números de control, es para evaluar nuestra función y poder definir si está bien o está mal. Cuando ponemos 0, nos debe dar como resultado el límite inferior del intervalo. Cuando ponemos 1, acá nos debe dar el límite superior del intervalo. De validez, claro. Así que vamos a empezar. Si yo lo evalúo, aquí me queda 9 por 0, 0 más 2, 2. Por lo tanto, este es el límite inferior de la función, 2. Ahora, si lo evalúo en 1, 9 más 1, 9. No, perdón, 9 por 1, 9. Más 2, 11. Aquí está. Estos son los dos límites dentro de mi intervalo de validez, el 2 y el 11. Por lo tanto, mi función está bien. Estos ya son generados con la computadora
y simplemente evalúo, y este ya es un valor generado, ¿sí?, en el que una está en el intervalo de validez y dos corresponde a un perfil de frecuencias similar al de la función original. Así que simplemente sustituimos ahora el 477 en la función generadora y vamos obteniendo los correspondientes valores. Así generamos una cantidad, ¿sí?, de funciones que con tu calculadora deberías estarlas haciendo para ver si todo está bien, ¿sí? Y ya tendríamos números aleatorios con distribución, en este caso uniforme, en el intervalo de 2 a 11, pero ahora con distribución continua, no como en la primera parte de este video en el que la distribución es discreta. Bien, hasta aquí llegaría el problema, pero este es a mano. Recuerden que en simulación o en este tipo de temas, para generar una muestra de tamaño moderado o de tamaño correcto, tendríamos que utilizar la computadora. Para este caso vamos a usar Excel. Lo primero que tendríamos que hacer es una columna para generar los números pseudo aleatorios con el comando aleatorio de Excel. Genero una cantidad limitada, en este caso fueron 13. Y luego pongo la función generadora. La función generadora es 9 por X, en este caso por R, que va a ser la columna A más 2. La copio y la genero hacia abajo. Luego, de aquí voy a generar una cantidad grande. Así que selecciono el último renglón, lo selecciono, le pongo control C, y acá es donde le pongo B5, desde A13 a B50.000, porque ahí es donde voy a indicar cuántas veces lo quiero copiar. Esto lo escribes tú con el teclado y con el mouse, lo seleccionas y escribes esto. Le aprietas doble clic y lo que estoy viendo aquí, dividí la pantalla para poder ver el límite en la parte de abajo de la hoja de cálculo hasta 50.000. Por lo tanto, tenemos 50.000 números generados con la computadora y 50.000 números con distribución uniforme como los que necesitamos, según el planteamiento del problema. Ahora, lo que voy a hacer en esta parte va a ser los rangos. Yo sé que mi límite inferior es 2 y mi límite superior es 11. Ahora voy a evaluar y voy a sacar una tabla de frecuencias de cuántos números aparecen en estos intervalos definidos. Utilizo el comando frecuencia. Los datos de donde va a buscar los valores va a ser en la columna B y los grupos donde los va a evaluar es esta columna de la D. Por lo tanto, con esto me va a decir cuántos números de la columna D están entre 2 y 3, cuántos entre 3 y 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, los define. Shift Control Enter, acuérdense que es para poder apretar o para poder utilizar el comando frecuencia. Y ya me está dando esto. De aquí selecciono solo la parte de abajo y utilizo en este caso el tipo de gráfico de línea. ¿Sí? Ahora, lo único malo que está aquí, por eso se ve tan desigual, que en este caso, ¿cómo se llama? El eje vertical está mal descrito. ¿Por qué? Porque los límites en este eje son 5600 y 5300. Si lo ponemos a 0, como es lo que estoy haciendo aquí, nos debe dar una línea mucho menos marcada en la cuestión de curvas y ya se ve prácticamente horizontal, que se debe parecer, ¿sí?, mucho a nuestra línea original. Esta es la función de densidad, esta es la función en nuestro histograma de nuestro problema o de nuestros números generados, que son 50.000. Aquí deben coincidir. Obvio, podrían decir ustedes con mucha realidad de que estos no están totalmente desiguales. No están totalmente iguales, perdón, o parejos. Por lo tanto, lo que te podría decir yo es que necesitas un tamaño de muestra todavía mucho más grande para poder crear algo como esto. Sin embargo, ya con esto terminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias, que les vaya bien.